Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 5.16 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: encuentra el momento de torsión resultante respecto a la esquina A para la siguiente figura. Bueno, entonces seguimos con el tema de momentos y es un ejercicio un poco más interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Nos piden encontrar el momento de torsión resultante con respecto a esta esquina. Entonces se nos muestran dos fuerzas, una de 80 newtons y otra de 160, pero esta fuerza de 160 tiene un ángulo, entonces habrá que hacer algo con esta fuerza. Bueno, entonces antes de empezar propiamente con el ejercicio, vamos entonces aquí a escribir las consideraciones que siempre debemos tener en mente, que es que un momento antihorario, es decir, un giro antihorario, va a ser considerado positivo y un giro horario va a ser considerado negativo. Otra cosa es la fórmula de momento, que es fuerza por distancia. Y ahora sí, vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, como son varias fuerzas las que tenemos en el elemento, en el ejercicio, pues entonces vamos a tener que crear una sumatoria de momentos para poder encontrar el momento resultante, el equivalente de estos dos momentos que se generarían por estas dos fuerzas. Entonces vamos a poner aquí sumatoria de momentos con respecto al punto A, que se supone es el punto fijo. Entonces, tenemos esta fuerza de 80 newtons y también tenemos esta otra fuerza de 160 newtons. Esta fuerza de 80 newtons, como es horizontal, es muy fácil trabajarla. Sobre todo, ¿por qué? Porque la distancia o el brazo de palanca que hay con respecto al punto A es una distancia vertical. Entonces, al tener una fuerza horizontal con una distancia vertical, es directamente multiplicar estos dos valores, ya que cumplen con ese criterio de que el brazo de palanca y la fuerza deben de formar un ángulo de 90 grados. Entonces, con este ya no hay mucho que hacer, ya está prácticamente hecha esta parte. El problema está en la fuerza que tenemos de este lado. Como hay un ángulo de 40 grados, lo mejor es descomponer esta fuerza en dos fuerzas, una que sea horizontal y otra que sea vertical. Entonces vamos a hacerlo aquí. Y a esta fuerza vamos a llamarle, por ponerle un nombre, F. F es 160. Entonces esta componente será Fx y esta otra componente será Fy. Entonces vamos a escribir aquí abajo, antes de poner la sumatoria, vamos a encargarnos de esa fuerza y descomponerla. Hay que recordar que cuando queremos sacar la componente horizontal, lo que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza original por el coseno del ángulo. Y cuando queremos obtener la componente vertical, vamos a multiplicar la fuerza original por el seno del ángulo. Esto de que se asocie el coseno con la X y el seno con la Y siempre va a ser verdad, siempre y cuando el ángulo que estemos utilizando sea el ángulo que se forma entre la fuerza original y la componente horizontal o una línea horizontal, como lo quieras ver. Entonces aquí ya simplemente sustituimos, F vale 160, nos quedaría 160 por el coseno de 40 y aquí abajo 160 por el seno de 40. Recordar que cuando trabajamos con las fuerzas, muchas veces aquí a las componentes se les ponía un signo de más o de menos, dependiendo, por ejemplo, si la componente horizontal, si apuntaba hacia la derecha, era positiva, pero si apuntaba hacia la izquierda, era negativa. En este caso no hay ningún problema, porque tanto Fx como Fy apunta tanto hacia la derecha como hacia arriba, entonces Fx y Fy ambas serán positivas. Pero incluso aunque una apuntara a la izquierda o apuntara hacia abajo, no importaría, porque cuando trabajamos con momentos no importa tanto el signo de la fuerza, sino lo que importa es esto, los signos provocados por el tipo de giro que generaría esa fuerza. Entonces no se preocupen si cuando hablamos de momentos se les olvidan los signos que van aquí. Simplemente los signos que importan son realmente el tipo de giro que crearía esa fuerza alrededor del punto que se está tomando como referencia. Cuando hablamos solamente de fuerzas y no de momentos, ahí sí es importante considerar el signo de la fuerza. Pero bueno, entonces nos quedaría 160 por coseno de 40, eso nos da 122.57, podemos redondear, 122.57, obviamente son newtons, y el otro sería 160
por el seno de 40. Eso nos da 102.85. 102.85. Recordar que esta suma no me tiene por qué dar el valor original, porque aquí no funciona la aritmética tradicional. Entonces no quieran comprobar haciendo la suma y quede esto de acá. Muy bien, entonces ahí tendríamos ya nuestras dos componentes. Ok, entonces ahora sí podríamos empezar a hacer nuestra sumatoria de momentos. Vamos a empezar con la que tenemos acá, que es la más sencillita. Entonces tendríamos que multiplicar los 80 newtons, vamos a escribirlo aquí abajo, sumatoria de momentos en A. Serían los 80 newtons multiplicado por su brazo de palanca, que hemos dicho que son estos 20 centímetros, que pasados a metros serían 0.2 metros. Y recordar que aquí lo importante no es tanto el signo de la fuerza, sino el signo creado por el tipo de giro que genere esa fuerza. Si yo estoy jalando en esta dirección y el punto fijo es el punto A, ¿qué tipo de giro se haría? Pues se haría un giro horario, porque va en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Entonces aquí debo de anteponerle un signo de menos. Estos son iguales y este es el signo de menos. Entonces aquí que no se me olvide que hay un signo de menos. Ok, vamos con las siguientes fuerzas que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos tanto Fx como Fy. Bueno, ¿qué pasa con Fx y Fy? Bueno, Fx, en este caso, si nosotros estiramos la fuerza o la línea de acción de la fuerza, ¿qué es lo que va a pasar con Fx? Vemos que pasaría justo por encima del punto A. Entonces, de videos anteriores, espero que los hayas visto, debemos de recordar que cuando una fuerza pasa, o su línea de acción pasa por el punto por el cual estamos calculando el momento, esa fuerza no va a generar un momento. ¿Por qué? Porque no hay un brazo de palanca, no hay una distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto A, porque el punto A está sobre la misma línea de acción. Entonces, toda fuerza que pase sobre el punto sobre el cual estamos calculando el momento no va a generar un momento. Por lo tanto, Fx no genera un momento alrededor del punto A. ¿Qué pasa ahora con Fy? Fy sí va a generar un momento, porque si yo estirara esta línea de acción, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pues en ningún momento tocaría el punto A. Entonces, Fy sí puedo considerar que me va a generar un momento. Ahora, Fy por lo regular lo dibujo aquí para cerrar el triángulo, que muchas veces se acostumbra a enseñar así para la suma de vectores, pero Fy en realidad está aplicando aquí en el extremo del punto C. Entonces, si aquí yo tengo una fuerza vertical, ¿qué brazo de palanca necesito? Pues necesito un brazo de palanca horizontal que va desde donde estoy calculando la fuerza, que sería esta línea que acabo de dibujar, hacia el punto A. ¿Qué distancia mide esto? Pues mide 60 centímetros. Entonces, nada más pasar los centímetros a metros, que serían 0.6, y más bien indicar qué tipo de giro se generaría. Si tengo el punto fijo aquí y la fuerza es ascendente, pues el tipo de giro sería antihorario, iría en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces aquí sería positivo y me quedaría multiplicar entonces mi componente Fy, que es 102.85 newton por la distancia o brazo de palanca, que hemos dicho que es 0.6 metros. Y esas serían todas las fuerzas que están actuando en este ejercicio, y por lo tanto ya podríamos calcular la sumatoria de momentos. Aquí 80 por 0.2, pues eso nos daría 16. 80, nada, vamos a calcular, 80 por 0.2 serían 16, menos 16 newton metro. Y aquí 102.85 por 0.6, eso nos daría 61.71 más 61.71 newton metro. Este es un momento positivo, este es un momento negativo, se van a restar y eso me va a dar 45.71. Entonces la sumatoria de momentos sería 45.71 newton metro, y el hecho de que sea positivo pues ya nos indica que sería un momento resultante en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Pero si lo queremos escribir para sentirnos más satisfechos y que se entienda de mejor manera, pues lo podemos hacer. Entonces
Esta sería la respuesta al ejercicio 5.16. Bueno, espero que el ejercicio te haya sido útil, que le hayas entendido y te invito a que dejes tu like, que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.